Bueno, pues estamos entre Vizcaya y Argentina. El peliculón se ha acelerado, o lo que es lo mismo, es complicado ya contar tantas cosas, por lo menos las que yo he vivido y las que te vas dando cuenta, ¿no? Porque eso tiene el camino de la sincronicidad, ¿no? Que es como una conexión, no sé si tiene que ver con ese túnel que, que hablamos, del premio Nobel actual, 2025, pero hay un flujo constante de lo que llamamos casualidades, ¿no? Es como que de repente todo encaja y bueno, nuestra película ahora mismo nos lleva de esta reserva de la biosfera en la que estuvimos el 29 y el 30 de diciembre y Argentina, ¿no? Los hechos ocurrieron por aquí, ¿no? Mientras nosotros recorríamos la margen izquierda, cruzábamos el puente de San Cristóbal, conocíamos ese nombre de Busturia, Busturialde, y luego pasábamos al lado derecho con esta playa de Laida increíble y bueno, y sobre todo el encuentro encima de la luna o debajo de la luna con Santiago V, ¿no? Justo también en esta playa, ¿no? Al día siguiente fuimos a El Anchoe, aquí este puerto vertical más resguardado, ¿no? Y estuvimos también por esta zona. Justo aquí está la ermita de San Pedro de Acharre, que tiene las mejores vistas de Urdaibai, que definitivamente pues lo consideramos río azul. Urdaibai, río, porque el agua es azul cuando tiene el sol reflejado, ¿no? Pero claro, si habéis seguido los episodios anteriores, pues lo significativo e increíble es cómo aparece Santa Claus en nuestro viaje, ¿no? Nicolás de Bari, que es lo mismo que decir Colón, que es lo mismo que decir cola o pegamento, lo que une esas tres frecuencias, esa trinidad que se nos presenta de muchas maneras. Las tres Marías, a veces son varones, tres colores, pero el Colón o el Nicolás es el que lo pega, ¿no? Lo une. Entonces, bueno, fuimos a lo tonto, andando por aquí, y de repente, pues cuando llegamos a su carrieta, pues aparece la posibilidad de que, bueno, hubiera un templo anterior dedicado a San Nicolás de Bari, ¿no? Incluso leíamos etimologías que decían que su carrieta podría venir de Nicolás, ¿vale? Veíamos el templo de San Andrés con su cruz en forma de X. Pero claro, cuando pasamos al otro lado, la información que nos da Santiago V es que enfrente tenemos la tumba de Sabino Arana, que es el creador de la narrativa del nacionalismo vasco, ¿no? Claro, indagamos y ¿qué nos encontramos? Pues que se llegó a casar 3 años antes de su muerte, no llegó a tener hijos, pero la sorpresa es que su mujer se llama Nicolasa Arana Goiri. Es decir, cuadra que efectivamente en ese lugar, por algo esta mujer se llamó Nicole y Sabine, una boda en Loyola precisamente, ¿vale? Además, claro, es como la constatación de nuestra intuición, cómo van dando los acontecimientos, pues nos sugiere muy acertadamente que bueno, Nicolás era el ente, el arquetipo que andaba por ahí, con lo cual eso lo conecta con el Colón, que se supone, cuenta la historia, que fue a colonizar o descubrir América, ¿no? Pero claro, ya nos hemos dado cuenta que quienes realmente descubren o colonizan América son precisamente las órdenes religiosas que vienen de aquí, del País Vasco, ¿no? Concretamente, pues
los franciscanos, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y a partir de ahí, pues, llega a nuestros días una historia contada, ¿no? Es muy divertido, ya sin entrar en polémicas y en polaridades, ¿vale? Porque aquí lo único que hacemos es, bueno, observar, escuchar todo, no posicionarnos mucho, la verdad, porque es la mejor manera de no sufrir y de no entrar en ese juego de guerra constante, ¿no? Pero, claro, aparecen los mensajes. Hemos descubierto que Sucarrieta es un lugar que antes se llamaba Pedernales, que se cambió también, y que, bueno, más allá de Piedra de Fuego, de Xilex, probablemente tenga que ver con San Nicolás, incluso su nombre, porque debe haber una isla por aquí más pequeña que tuvo en su momento un templo dedicado a San Nicolás de Bari. Al final es increíble cómo nos llega desde Italia toda la narrativa, ¿no? Bien, tenemos entonces la Nicolasa, ni más ni menos. Cuando descubrimos en el Anchove precisamente como un letrero nos cuenta la historia de Papá Noel, de Santa Claus, ¿vale? Pues no solo aquí, sino Nicolás de Bari como patrón arquetipo de los marineros, de los viajeros del mar, pues también está presente, muy presente por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejábamos en el faro de Neuquén, el palíndromo, que invierte como el agua, ¿no? El H2O que invierte la información, que la refleja, ese azul reflejado no es otra cosa que el cielo. Urdaibai. Y nos metemos en la historia. Santiago V viene de aquí, de un pueblo de Orense que se llama Torán. Bueno, increíble, después de 5 generaciones de Santiagos, es que mi padre es de una aldea de aquí de Vilaboa, las dos pertenecientes a Allariz, en Ourense. Así que bueno, es la conexión total de la historia, porque bueno, en episodios anteriores ya descubrimos cómo, bueno, haciendo el camino por Sanabria y llegando a Ourense precisamente, en Laza tuvimos que parar y cómo, bueno, la historia nos conecta con nuestro padre que pide ayuda de alguna manera, quiere irse de casa y claro, nosotros íbamos acompañados en ese camino por muy pocos peregrinos, prácticamente solo uno. Fue una locura lo que hicimos por las montañas que entran a Galicia desde Castilla. Y claro, había un burro con 2 peregrinos, los únicos con los que coincidimos precisamente al final, que estaban en Laza, en Ourense. Y claro, la curiosidad, la casualidad, la sincronicidad, ese tiempo distinto, en el que caen muchas cosas en poco tiempo, es decir, vives mucho más, pues ese burro iba a precisamente la aldea de mi padre. Un terreno justo en la puerta de su casa, donde nació, porque ahí hay un espacio que, bueno, acogía animales y justo tenía que ser allí en un momento tan significativo. Bueno, pues ahora a 7 kilómetros la historia de una persona que ha ido a Argentina, que ha vuelto y que nos la encontramos recorriendo Urdaibai. Solo necesitamos 11 minutos en coche para recorrer esa distancia. Es el padre de este 10 argentino del amanecer, que también hace surf en las olas de Mundaka, enfrente de su restaurante Bizkain. Incluimos esta foto porque hay otra historia paralela, aparte de la de nuestro enviado especial en Argentina, pero esto también es en Argentina, nuestro enviado especial. Este es el lago que tiene forma precisamente de coxis, de la columna de esa Kundalini que empieza precisamente ahí en Patagonia. Y en esta isla
o sea, perdón, en este lago es donde pues se ha ubicado el faro en el que, bueno, se inicia un nuevo camino, ¿no? Vamos andando con ellos. En otros episodios daremos más datos. Aquí está esa isla que podría ser en la que antes hubo un templo a San Nicolás, aparte de la isla mayor que está enfrente de su carrieta, que el otro día fuimos y bueno, vimos la cantidad de encinas que hay allí. Pero además nos enteramos, indagando un poco, que esa Busturia que nombramos, que ahora mismo solo nombra a San Cristóbal, en donde cruzamos el puente, es la forma de llamar a la región, a la comarca, mejor dicho, de Vizcaya, que completa Urdaibai prácticamente al 100%. Es decir, Busturia es Urdaibai, pero es que Busturia puede venir de Bost Uri, es decir, de 5 villas o 5 poblaciones, o como mucho 5 ríos, porque ahí hay muchos riachuelos, ¿vale? Axpe, San Bartolomé, San Cristóbal y Altamira, ¿vale? La parte de Busturia. Entonces, los 5 pueblos. Es increíble cómo el otro día recorriendo eso nos aparece el 5, seguimos el 5, Santiago V, bueno, el 55 del tren, las 5 víctimas, cuando aparece el obelisco, bueno, es para revisar el vídeo y ver cómo era el camino del 5, ¿no? La matrícula de su moto que vemos y que le decimos es 2 veces 550. Bueno, pues no era 2 veces 550 más 1, era 2 veces 505 más 1, pero es el 55. Es decir, todo el rato lo mismo. Lo que estamos recurriendo es el lugar de los 5 ríos o las 5 villas, ¿vale? Que es realmente donde está el precursor del nacionalismo vasco, porque allí murió, porque allí encontró a esa mujer que solo estuvo 3 años con él casada, que luego se volvió a casar después, que tampoco tuvo hijos, con otra persona precisamente de allí, de su carrieta o Pedernales. Bueno, hay una historia impresionante ahí, porque démonos cuenta que hasta la bandera de Euskadi la creó Sabino Arana hace más de 100 años. Lo que se hizo es unir a la cruz esta aspa, que no es otra cosa que la cruz de San Andrés, ¿vale? El árbol alrededor del cual se reunían los representantes de cada zona al principio del señorío de Vizcaya, que nació precisamente por esa zona de Busturia, ¿vale? Pero es increíble como incluso en el escudo del Atleti tenemos la cruz de San Andrés. Es impresionante. Bueno, ¿qué está pasando mientras en Argentina? Bueno, pues que el enviado especial tenemos como centro San Nicolás. Eso es lo increíble, ¿no? Estamos en Buenos Aires, ¿vale? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos en Buenos Aires? Pues al centro neurálgico, que es el obelisco, ¿vale? El obelisco. Vamos al obelisco y ¿qué nos encontramos? El Colón, Teatro Colón, ¿no? ¿Vale? Aquí está San Telmo, el barrio de la feria, el Palacio Barolo, Palacio Barolo, y aquí tenemos el Teatro Colón, que es el centro de la película, ¿no? Porque ya dijimos que aparte de estar el obelisco, la antena eléctrica, ¿no? Que luego nos aparece y que conecta pues la historia de Egipto, ahora del País Vasco, en fin, lo que significa colonizar. Pues el mural de Tudela hecho por ese artista bonaerense, pues de los 2 caballos, aquí tenemos San Nicolás, ¿veis? Este es el barrio primigenio, precisamente,
que demuestra que, bueno, eso es otra especie de colonización. Aparte de la historia de las calaveras y de Cristóbal Colón, tenemos la historia de cómo las órdenes religiosas colocan este nombre de San Nicolás porque esto es lo que se está haciendo, ¿no? Cuadrando el territorio en donde ahora está una de las urbes más importantes del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el obelisco. ¿Y qué recorre nuestro enviado especial? Bueno, pues aquí tenemos la Plaza de Mayo con otro obelisco, en este caso se supone que de una de las tres Marías Marta, ¿no? La guerrera, ¿no? La del casco. Pero, ¿qué nos ocurre? Que precisamente el día 29, mientras nosotros hacíamos el camino del 5 y encontrábamos a Santiago V, él recorría la calle Defensa de Buenos Aires, ¿no? Y acaba, claro, en principio, publica el vídeo número 55 ese día, desde que inició su viaje Argentina-Antártida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al azar a oírle un poco porque es imposible la cantidad de información, pero bueno, vamos a elegir al azar a ver qué dice. La grieta, ese efecto túnel que tú dices, si quieres vivir en este mundo, tienes que experimentar esto. A ver cómo coño pagas, a ver cómo... Y siempre tiene que haber una grieta, un túnel, ¿no? Eso está súper demostrado en la mecánica cuántica. Bueno, el 55 lo veis, efecto túnel. Las grietas nos aparecieron precisamente ese día en el cristal, en el parabrisas, en la luna de nuestro coche. Y lo llamamos el JJ. La primera J es de Junt, o la Junta, esa pequeña junta que luego había que sellarla con esa resina de Calafate. Esa es la Junta de Castilla y León. Esa es la Virgen del Juncal, que junca. Junca. Es el Batzar, ¿vale? Es el Euskadi Buru Batzar. Esto es las juntas generales. La grieta que aparece al día siguiente en el vídeo del 30 de diciembre en el escalador en la tienda en la que la ropa tiene nombre de Columbia, de Patagonia, de Ark, de Oso. Junk, grieta, el crack, de Arisa crack a crack, necesito un crack en todos los sitios, ¿no? Pero una que tengo un crack, necesito un canuto. Pues ese canuto es el túnel. Entonces, ese canuto, ese túnel, pues nuevamente es el jo. Hay que joderse, ¿no? El padre y el hijo. Pues eso, lo que se crea es el jo en pequeño. Y se llama Joseph. Y el efecto se llama Joseph Son, el hijo de José, el hijo del jo. Y delante se le añade la junta. ¿Vale? Bueno, es impresionante. Cualquier cosa que oigamos, Es a partir del cual se crea todo. ¿Vale? Del chocolate que hay que batirlo. Los túneles. Ese Hunt, ese Junk, ese Jackson. Lo rompo, ground breaking, y con un dipole. Con un dipolo. Pues bueno, adelante y entre el que está detrás hay un desfase, lo hagas como lo hagas. ¿Quién lo oye primero? Pues si lo hago desde delante, el que está primero. Y si lo hago desde atrás, el que está detrás. Pero no es a los dos a la vez. Hay un desfase. ¿Vale? Siempre va a haber un desfase. Entonces partimos de que está aquí, pues hay un desfase. ¿Qué pasa? Que ese desfase significa que hay una diferencia. Y esa diferencia, pues es cómo funciona el universo. El universo es... Bueno, según le vuelvo a escuchar, pues para mí eso también, evidentemente, es Urdaibai, ¿no? Como lo que tiene de mágico, de increíble, de vivo, este lugar es precisamente la diferencia entre el agua y la tierra, ¿no? Y cómo hay brisas nocturnas y diurnas dependiendo de cómo se calienta más o menos una parte u otra, ¿vale? Luego nuestro viaje, pues también en el mismo día
que sería, bueno, podríamos decir que hicimos un túnel entre este lado, la margen, y este otro. Cuando aquí vimos la luna y luego descubrimos que enfrente estaba pues el misterio de Sabino Arana, ¿vale? Es decir, y no solo eso, sino que teníamos aquí las mejores vistas con el obelisco pequeño que hay colocado allí. ¿Qué vimos en Guernica? En la capital, junto con Bermeo de Busturia, a Don Tello en el centro, la estatua del, bueno, podríamos decir la persona, el noble que fundó Guernica. La cesión temporal del sarcófago de Don Tello ha sido posible gracias al acuerdo entre la diócesis de Palencia y la Diputación Foral de Vizcaya. En su traslado se han utilizado complicadas técnicas para garantizar un único objetivo, que la pieza llegue en óptimas condiciones. En un camión climatizado, con el fin de no variar las condiciones climáticas. La imagen de Don Tello, vestido con el hábito franciscano, va acompañada del escudo de Castilla y el de la casa de la que fuera su mujer, Juana de Lara, representante real del señorío. Además, resalta una mención especial a Vizcaya. Eso es impresionante, es tener delante a la persona que fue tu señor. De Bermeo a Durango, desde Bilbao hasta Lekeitio y el Anchove. Para llevar las mercancías hasta estos puertos estratégicos, Don Tello fundó las villas. Amaba a Vizcaya, sí, pero era un amor con muchos intereses. Elorrio, Marquina, Guernica. Don Tello fundó varias villas en Vizcaya. Ahora que han aparecido sus restos, quizá podremos saber si murió de forma natural o le asesinaron, como dice la historia y como sucedió con muchos miembros de su familia, los Trastamara. Sea verdad o sea mentira, el mito ya está creado. Lo que sí es cierto es que a partir de su muerte, Vizcaya fue incorporada al Reino de Castilla. El manto de la historia tiene en este caso aspecto de hermética alfombra que cubrirá para siempre esta caja de nogal. Bueno, esta caja de nogal que increíblemente nos deja mostrar este cordón que tienen los franciscanos. Y ahí es donde está lo significativo, ¿no? La noticia, la información. Porque lo que estamos viendo a través del enviado especial es la importancia de los franciscanos, de los jesuitas, con este hábito, en la creación de la vida de los hombres, ¿no? Y como un castellano que se casa con la señora de Lara, que tiene esos lobos, ¿no?, de López en su escudo, pues acaba, bueno, a base de muchas historietas, muchas idas y venidas, muchas muertes, muchos engaños, pues convirtiéndose en el señor de Vizcaya. Y ahora tenemos ahí una escultura y resulta que es franciscano. O sea, al final la pista siempre nos lleva al mismo sitio, ¿vale? Vemos ahí una estatua, un guerrero, y resulta que es un franciscano. Es decir, siempre detrás de los monjes hay una fuerza militar, ¿no? Qué casualidad, pues que la calle que recorre estos días nuestro enviado sea precisamente la calle Defensa. ¿Y qué nos encontramos en la calle Defensa? Pues bueno, primero vemos la parte 55, que nos enlaza precisamente cuando se publica con nuestra historia de recordar a Santiago V y conocer Urdaibai. Sí, funciona a base de diferencias, pero se llaman diferencias de potencial, diferencia de tensión. O sea, la tensión, los voltios, ¿qué es voltios? Una diferencia de potencial. Luego, ese desfase entre el uno y el otro me crea una diferencia, y esa diferencia, pues como la mitocondria, entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Hay un pH y adentro tienes una pH alcalino y abajo y fuera un pH ácido, y crea una diferencia en el pH y hace que circule, pero luego te va. Pues es la base de todo, esa diferencia, ¿no? Todo. 1. Entonces dices, que es cuántico. Estoy buscando ahí cómo yo configuro algo, pero es de 1 a 1. Pues si cojo un electrón, un efecto. 1
de pares de Cooper, pero un par de Cooper. Bien. Dice, pero funciona en mecánica cuántica, donde yo creo esos 10 miligrados Kelvin. Hago aquí el ruido, pégatela, ¿eh? Y eso, el mundo macro, ¿vale? El mundo macro donde no hay uno, sino hay 1.000.000, ¿funciona? Pues lo que demostraron es que sí. ¿Vale? Entonces es el efecto túnel macroscopio. Vale, creo que está hablando de los que han sido galardonados con el Príncipe de Asturias de nuestra querida reina Queen este año. Los científicos que tenemos por aquí. Porque claro, cuando llega a... Sí, premio Nobel, estos tres hombres, efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos eléctricos. Bueno, la cuestión, luego hablaremos de quién fue premiada pero no apareció en la ceremonia, ¿vale? Que es muy interesante, ¿eh? Es otra gran sincronicidad, ¿vale? La idea es la misma. Y eso es el premio Nobel. A los jojo. Ojojojo. Vale, a Joseph. Que además se caracterizaba porque a nivel macro, esos, ya no tengo una partícula, sino que tengo 1.000.000 de partículas. Y se caracteriza porque ese 1.000.000 de partículas tienen que estar unidas. Tiene que ser un colectivo. La palabra clave de aquí, de México y Dice colectivo, ¿no? Tienen que estar unidas. Jo, jo, jo. Bueno, jo, jo, jo es lo que dice Papá Noel, Santa Claus, Nicolás, cuando viene precisamente por estas fechas. Y colectivo parece como que tiene la misma etimología que Colón, que Nicolás, que cola, que el viajero, que el que pega. Argentina. Tiene que ser un colectivo. Tiene que ser una comunidad. ¿Vale? Tiene que ser una colonia de pingüinos. Colonia. Si no, no vale. Eso es cuántico. A nivel macro. ¿Vale? Tengo un grupo de muy unido. Entonces, es otra de las características para que se produzca el efecto cuántico, el efecto túnel macroscopio. Entonces te dice, esa historia de que he contado de que hay un desfase, esa diferencia de fase se transforma en diferencia de voltios, yo no lo puedo... A ver, eso sí lo puedo medir, pero lo mido, si eso se transforma en una frecuencia de microondas, que tú lo ves en el suelo, tú ves aquí y mira, se ha producido esto. Bueno, estamos en la parte 55 del viaje a Argentina-Antártida. Efecto túnel. Ese mismo día estamos por aquí, ¿vale? Y el BOST del 5 de Busturia nos lleva hasta Santiago V, cuyo origen, el que viene desde Argentina, está a 7 kilómetros de mi origen, en Ourense, ¿vale? Bueno, ¿dónde está el enviado especial en Argentina? Bueno, tenemos la Plaza de Mayo, ¿vale? La Plaza de Mayo que tiene a Marta en teoría. Bueno, a través de esta calle, si la recorremos, Defensa, veríamos a esa Marta, a una de esas tres Marías, ¿no? El enviado especial se da cuenta de que en esta calle están todos los elementos del videojuego. Están la Merced, que representa a los culés, y está
están los dominicos, están los franciscanos y están los jesuitas, ¿vale? Lo curioso es que los números de la calle precisamente tienen el 55. Empieza en el 155 y acaba en esos túneles del efecto túnel en el zanjón en el número 755, ¿vale? Él va viviendo muchas sincronicidades, no las vamos a repetir, pero cada vez que entra a algún sitio pues pasa algo sorprendente. Si entra en los dominicos, de repente se nombra un templario que va a llevar el nombre de Belgrano, Juan Manuel Belgrano. Y si entra en los franciscanos, pues igualmente de repente empiezan a cantar, es decir, magia total, información que llega, ¿no? Igual que nos llega a nosotros la información de la Plaza de Mayo, porque nosotros seguimos al Qin, y el Qin es el 5, es el punto medio realmente, ¿vale? Es el imperio del medio, es la dinastía Qin, los reyes, ¿vale? Y ya vemos que aparecen reyes y reinas en todos los sitios. La película es así. Bien, pues estamos incluido el quinto Santiago, ¿eh? Entonces, ¿qué hay en la Plaza de Mayo? Las Madres de Mayo, es decir, donde se protesta todavía a día de hoy esas mujeres con pañuelo, ¿no? Es decir, Ma de Mayo, la Ma, las Madres y la Marta, que es una de las tres Marías, junto a María y Margot. Siempre la Ma. Una de las ganadoras, una de las premiadas en estos premios, príncipe o reina de Asturias, otra queen, fue Marie Claire King, ¿vale? Precisamente con ese nombre. ¿Por qué se caracteriza esa mujer? Bueno, lo hemos hablado en otros vídeos. Porque hizo un estudio sobre el ADN a través de las Madres de Mayo y precisamente pues aquí lo tenemos, ¿vale? Fue la única que no acudió, que justo no pudo acudir a los premios de Oviedo, ¿vale? Entonces, hizo una investigación sobre el cáncer de mama, es decir, tenemos la mama de la Madre de Mayo con Marta, que resulta que es el 5-5, según el enviado especial, con lo cual es el King. Es todo muy bien montado, ¿no? Es increíble, ¿vale? Porque justo cuando llegamos allí estamos hablando de otros premiados que son los que descubren este efecto túnel macroscópico, ¿no? O sea, difícil. Santo Domingo. Ayer no me dejó entrar. Porque es algo muy oficial, ¿no? Lo de Belgrano allí. Los franciscanos. Lo tienen oculto. En teoría no hay túneles. Bueno, túneles en teoría en ninguno de ellos. Pero, pues en Salta te lo repetían mucho, ¿no? Oh, los túneles de los franciscanos, los túneles. Y va por ahí, se da por hecho de que hay túneles, pero no lo vas a ver. Pues como cuando vas a Montserrat, ¿no? Está todo perforado por las lotecies y tal, pero te lo tapaban y ha aparecido una virgen y está aquí, y tú vas allí, oh, la virgen. Y yo cuando fui a Nuestra Señora de Francia en la Virgen de Castilla y León, dije, me cago en la puta porque no hay nadie, le doy un golpecito y entro en el túnel, ¿no? O sea, lo ves la pared como está tapado. Y entonces aquí lo que sí hay, presuntamente es uno ya particular, se llama zanjón, donde puedes entrar y recorrer. Porque no solo
uniría esas 4, sino que el punto central, el punto neurálgico, el epicentro, donde llegarían, lógicamente es la Plaza de Mayo. Lógicamente, el centro de la Plaza de Mayo es Marta. La Casa Rosa, no, la Casa Rosa es el hijo de esa Marta. Por eso hemos dicho que de esto del premio Nobel uno era John, el hijo Martín, ¿vale? Martín, que le dio el premio Nobel. Es Marta. Marta, ahí irían, no lo vas a ver, pero luego se comunicaban entre sí los organismos oficiales y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, esa es la idea, el efecto túnel, hay que reconocer que es interesante, la verdad que es interesante, porque es como, necesitas una comunidad, es lo que dice el efecto macro. ¿Cuál? La de los franciscanos. O sea, no puede haber uno a nivel particular, el macro, que cree un túnel, no sirve para nada, tiene que ser una comunidad. La comunidad de Fren, ¿vale? Vale, los de Fren. Eso sí pueden crear una comunidad porque quieren en conjunto, hay que colaborar, ser difícil y tal. Pues eso es aquí. Entonces es una comunidad. ¿De quiénes? De los franciscanos. ¿De quién? De los culés. De la Merced. ¿De quién? De los 7 magníficos. San Ignacio, San Javier, Diego Laínez y tal. Los TEC. ¿Vale? El ejército de Cristo. Pues eso, tiene que haber una comunidad. Eso es lo que decía el premio Nobel del efecto cuántico a nivel macroscópico. Entonces, con esa comunidad sí que se crea el túnel. Yo no voy a ver nada. Pero en teoría, recuerden, en ese túnel se genera una microonda que realmente no vamos a ver, pero lo vimos allí en las Salinas. Porque yo decía, pero ¿por qué han puesto estos energía viva? Joder, energía viva. Energía viva. No, es que es así. Es energía viva. Eso no es el jojo, eso estaba en juju. Juju. El jun es de junt. O sea, la junta es la Virgen del Juncal. O sea, Juncal es alto y el junk, ese junk. O el lugar de la junk, que en Castilla y León se llama la junta. ¿Vale? Pues eso el ju. Pues donde estaba ese que yo digo, se llama juju. Juju y le llaman el logo energía viva. Y yo digo, joder, y tanto, ¿no? Y tanto. Bueno, algo veré. Bueno, impresionante, impresionante. Jujuy, donde fue a visitar antes de llegar a Buenos Aires para volver aquí a las salinas impresionantes, donde está la vida, donde está el elemento mineral con el que se hacen las baterías, ahora te han buscado el litio, ¿no? Bueno, esa comunidad, por ejemplo, en el nacionalismo vasco, en Euskadi, se montó por esta zona, y recordemos que no solo tienen esa Ikurriña de hace 100 años, 100 y pico, sino que el lema podríamos decir, del PNV, de las juntas generales, inicialmente de Vizcaya, del señorío, en su momento de Vizcaya, el lema era Jaungoikoa eta lege zaharra, es decir, Dios y ley vieja, que nos enlaza con la narrativa que habla de 2 dioses, entre comillas, de la cola y la cabeza de Jaungoiko y de Mentugo, Irumilsis. Es decir, hasta el propio nombre en euskera nos remite a los Beres y Payos. ¿Vale? Que luego la derecha se mezcla con la izquierda y ya todo se pierde. Pero el tema es entender, que yo casi no había entendido hasta que lo he vuelto a ver ahora, la importancia de la comunidad franciscana, la importancia de la comunidad, las juntas generales que se reúnen alrededor de un árbol. Y es cuando comienza a enviarse la información, a generarse vida, como cuando se hace una zanja en las salinas de América y a partir de ahí pues se genera incluso la flor de sal, que es la que tiene más propiedades, ¿no? Bueno,
Haremos más vídeos, evidentemente, pero me apetecía hoy dejar esto aquí para continuar, teniendo en cuenta que era el vídeo 55 y que el día siguiente publicaría, cuando nosotros estábamos por la zona de El Anchove y las cuevas de Santimamiñe, pues él publicaba el siguiente vídeo que titulaba 155 porque se da cuenta de que, bueno, los dominicos, que tienen la fuerza del ejército de la OTAN realmente desde entonces, pues tienen ese artículo que está en la Constitución española y que le permite, pues de alguna manera, controlar a todos lo que llamamos estados, ¿vale? Aquí tenemos la etimología de Busturia e incluso de Vizcaya, ¿no? Que algunos dicen que puede ser Eusko, grupo de euskos de abajo. Bueno, Vizcaya podría ser más bien, tendría que ver con montañas, Vizcar, ¿no? Pero quién sabe si también tendría que ver con esto, ¿no? Eusko, Vizcadi, Adi Jaungoiko Eduak. Aquí está la dirección de ese lugar Zanjón donde todavía hoy se pueden visitar esos túneles que hay por el lugar donde se nació Buenos Aires. Lo increíble es que él descubre en la explicación del Zanjón que esa casa vieja se compró gracias a la venta de un vehículo que no era otra cosa que un Peugeot 505, con lo cual volvemos a la sincronicidad total, ¿no? Que supone otra vez el 55, y si en Argentina en los túneles tenemos el 505 Peugeot que permite acceder hoy a los túneles cuánticos, pues en Urdaibai tenemos la moto del padre que busca a su hija, Santiago V, que tiene en su matrícula un 505 por 2 más 1. ¿Vale? Eso no, increíble todo, ¿no? Bueno, pues aquí en Defensa 755 tenemos el final de ese camino que nos lleva hacia la Plaza de las Madres de Mayo. La mama de Mary Claire King. Ha salido una noticia, he visto una noticia que ha sido de hace muy poco, un mes o así, que habla precisamente de que aparece un huevo misterioso gigante en el Parque de San Martín de Lincoln, ¿vale? La desarrollaremos, pero vuelve a ser Martín, porque San Martín, el hijo de Marta, está muy presente en Argentina. El 155 aparece también en la fecha que dicen que llegaron los frailes dominicos para dominar o domar esa zona, ¿vale? Bueno, habría mucho. También tenemos este símbolo que me llama la atención de San Martín de Porres, el primer monje de color, pero claro, la importancia de la defensa de la fuerza del ejército y cómo se representa precisamente con dos espadas que son, pues de alguna manera, el mural que nuestro artista hizo en el campo de Boca, ¿no? En los aledaños. Que luego descubrimos que impresionantemente fue el escenógrafo del Teatro de Colón, y ahí es donde nuestra historia, pues, a mí por lo menos me divierte, me impresiona, me emociona, ¿no? Porque verle hoy, en el vídeo de hoy es 2 de enero, sobre Buenos Aires, viendo la costa, viendo el Río de la Plata, viendo el Luna Park, viendo esa zona desde un piso 22, donde está, se puede decir que la colonia alemana, ¿no? Bueno, pues ahí él observa y se da cuenta de muchos pormenores, ¿no? Vamos a ir contándolos como podamos, pero es impresionante, realmente emociona, ¿eh? Claro, así que claro, vemos
que le mandan al piso 22, que había 22 cuadras para llegar al Ateneo, que cuando llega al Ateneo pues se da cuenta de que esos libros no son otra cosa que la información, ¿no? Él le llama las moduladoras. El que no es tecnológico le cuesta seguirlo, pero es como que las piezas encajan, ¿no? Así que tenemos a Nicolasa, tenemos Mundaka y todo este Urdaibai mágico desde hoy, desde estos días, ¿no? Porque hay mucho que desentrañar. Y bueno, la localización en Buenos Aires que nos hace viajar, ¿vale? Y cómo puede haber esos túneles por debajo en esta zona de San Telmo, precisamente de las comunicaciones, donde se celebra la feria de San Telmo, que también nos la ha enseñado. Bueno, para cerrar, rizar el rizo, ¿vale? Hemos descubierto, gracias a él, pues que donde están los jesuitas hay un cruceiro del Camino de Santiago, ¿vale? En el próximo vídeo lo pondremos. Esto solo era una toma de contacto, recorreremos estas calles con él, pero bueno, habla de la Antártida y es increíble como ese camino que nosotros decimos que acaba en Galicia, pero que sigue hasta América, pues ahora lo podríamos extender por esa ruta 40 o aledaños para llegar hasta la Antártida, donde están los colectivos de pingüinos, ¿no? La primera pingüinera, ¿no? Y bueno, con parada precisamente en Buenos Aires, que es el lugar como capital, ¿no? de América del Sur, ¿no? Parecido a esto, a lo nuestro, ¿no? Bueno, a España, ¿no? Bueno, así que bueno, no nos adelantemos. Hay muchas cosas que quedan detrás. Estos son el Zanjón de Granados, los túneles, ¿vale? En el 755 y toda esta calle que recorre, pues incluyendo precisamente el lugar donde está Mafalda, donde estaba Quino, que tenía ese nombre precisamente, otra vez un 5. Joaquín Quino, creador de esos cómics, ¿no? Aquí tenemos el convento de Santo Domingo, donde él coincide con el nombramiento de un templario, ¿no? Y bueno, en otro vídeo le damos más contenido, ¿no? A todo esto. Pero la casualidad de que sea el 155 el contenido del siguiente vídeo, en el que nosotros, pues el 30 de diciembre, pues estábamos por Urdaibai, ¿no? Y la conexión Argentina, País Vasco, Euskadi, San Martín de Porres. Bueno, como hay un secreto, ¿no? En el propio Teatro Colón, donde él acude, en la estatua que hay en la entrada, y que ese secreto sea entre probablemente una de las tres Marías, la Margot nuestra, bueno, yo digo nuestra porque es con lo que jugamos, ¿no? El Camino de Santiago es el Camino de Margot, lo seguimos llamando de Santiago, pero es Isis, y en el fondo es la doble S, con lo cual, bueno, yo creo que se pueden juntar San Marta, Estelas Maris, si es que esa Estelas Maris es Marta, de Arcachón, y Margot, ¿no? El secreto, dice nuestro enviado especial, que es entre Margot y su hijo Buda, ¿no? Y como ese secreto en una comunidad, pues tendría que ver con precisamente esa actualización, por llamarlo de alguna manera, de Ethereum, que ocurrió que se le llamó Tau, ¿vale? Y que consistía en participar libremente y ser uno de los que recibe un secreto y lo envía, ¿no? Es una manera de crear esa
esa confianza, ¿no? Porque al final es un ritual de confianza. Y cómo esa confianza tiene que ver con fe, y cómo fe ha sido mal traducida, y realmente es Pistis Sofía, que significa credibilidad. Es decir, la credibilidad de la descentralización que tiene que ver con un secreto. Bueno, es un juego infinito porque cada vídeo podría alargarse, hay muchas conexiones. Yo solo quería dejar hoy esto, seguiré ahondando en estos momentos, ¿no? de noviembre-diciembre, de diciembre del 2025, principios de 2026. Y bueno, desentrañar un poco qué significa Sofía, ¿no? Las finanzas sociales, que tienen el mismo nombre que la sabiduría. Y cómo, bueno, las tres Marías las podemos ubicar precisamente en el Ateneo, Atenea, en el corazón, Margot, Calistea, la más bella, que sería Margot, nuestro camino, y luego pues María, la Virgen María, una de las tres Marías, ¿no? Pero claro, ser conscientes de que el jojojo Nicolás aparece enterrado de forma secreta en muchos sitios, bueno, pues es un juego infinito y vamos a seguir jugándolo aquí porque nos divierte.